Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de la Salud. Me llamo Luis Botello, soy vicepresidente adjunto de Nuevas Iniciativas e Impacto del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, aquí hablando desde Washington, Estados Unidos. Voy a acompañarles con un panel sumamente interesante para fortalecer y brindar nuevos recursos para nuestras coberturas en plena pandemia. Les recuerdo que esta actividad es una iniciativa del Centro Internacional para Periodistas y de la Red Internacional de Periodistas IJNet. También estamos transmitiendo por Facebook Live, en grupo privado del foro en español, donde pueden sumarse ahí y hacer sus preguntas desde el chat de Facebook Live. Allí está nuestra gerente de comunidad, Desiree Esquivel, quien les compartirá el link en el chat de aquí mismo, de esta conversación, en donde pueden enviar sus comentarios. También les invito a dejar sus preguntas en el chat y en los comentarios en el Facebook, que vamos a leer en vivo más adelante. Si prefieren recibir las novedades del Foro Global de Salud a sus correos personales, pueden suscribirse al boletín en el link que está en el chat y que Desiree se lo está enviando y vamos a estar en comunicación directa para este panel. Hoy tenemos un panel fabuloso. El tema del control de la corrupción en tiempos de pandemia en América Latina. Como ustedes saben, es uno de los temas más preocupantes y que ha hecho que las debilidades que tienen las instituciones democráticas de la región se vean ahora cada vez más. Una de ellas, la inequidad que existe en la región, la falta de instituciones fuertes democráticas, la independencia judicial, el rol del Congreso, las economías de la región. Todo ha venido a conjugarse en esta pandemia y ha dado a conocer las vulnerabilidades del sistema. Para eso tenemos un panel de expertos sumamente experimentado en el tema de corrupción y América Latina en distintas áreas. Voy a ser breve porque tienen un currículo extensísimo y queremos aprovechar la mayor parte de esta conversación para hablar del tema de la corrupción, el control de la corrupción en América Latina. Nos acompaña Paul Lagunes, quien es de México. Paul Lagunes es profesor asociado en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia. Su investigación se enfoca en el tema de la corrupción gubernamental. Es coautor con Jan Selknam de la corrupción y el escándalo de Lava Jato en América Latina. También está Noel Alonso Murray, ella está en Argentina, es la directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo, una organización apartidaria que promueve el fortalecimiento de los poderes legislativos y la consolidación de los sistemas democráticos en América Latina a través del diálogo, la transparencia y el acceso a la información pública. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina. Tiene un máster en Políticas Públicas de España. También nos acompaña desde Bolivia Pablo Ortiz. Pablo Ortiz es un periodista con 22 años de experiencia. Trabajó casi todo ese tiempo en el diario El Deber y ha colaborado con revistas como Gato Pardo, Surcos y Página 12. Escribió el capítulo boliviano de Perdimos, quien gana la Copa América de la Corrupción, una antología sobre crónicas de corrupción dirigida por Martín Caparrós y Diego Fonseca. También está David Riveros García, en Paraguay, fundador y director ejecutivo de la Organización Anticorrupción Reacción Paraguay de Ciudad del Este. Fundó Reacción a los 18 años con la misión de integrar educación cívica, tecnología y movilización social para jóvenes que exigen rendición de cuentas al gobierno, especialmente en el sector educativo. Fue seleccionado joven embajador por la Embajada de Estados Unidos y nombrado Global Challenge Maker por el Consejo Británico de Reino Unido. Y ha sido panelista en múltiples países, incluyendo en el Foro Económico Mundial. Tiene una trayectoria impresionante y también nos acompaña
hoy desde Paraguay para hablar sobre este tema del control de la corrupción en América Latina en tiempos de la pandemia. Quiero empezar brevemente preguntándole a todos qué balance hacen del el control de la corrupción y del descontrol, como yo le llamo a veces, de la corrupción en América Latina. Paul, iniciamos contigo brevemente. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo? Sin duda alguna, el tema más delicado y crítico, creo que en todos los países. Sí, Luis, muchas gracias. Y aprovecho también para agradecer a los que organizan este evento. Voy a ofrecer unos comentarios que les tengo ya preparados. Espero no exponer por más de 5 minutos, pero sí quiero contestar tu pregunta, Luis, y tengo estos comentarios ya preparados para ello. Empezaría reconociendo que desde antes de la pandemia ocasionada por el COVID-19 ya lo sabíamos, la corrupción en América Latina es motivo de preocupación. La data que provee Transparencia Internacional indica que el nivel medio de integridad de los gobiernos en nuestra región está más cerca del piso que del techo. Esto es, en América Latina nuestro nivel de integridad se acerca más al nivel de integridad de los gobiernos más corruptos del mundo que al nivel de integridad de los gobiernos menos corruptos del mundo. Ahora, quiero aclarar que América Latina no es un bloque monolítico. Hay países que sobresalen por sus logros en esto del combate a la corrupción. Y también es cierto que hay variación en cómo países han respondido a la pandemia. Pero el punto es que me atrevo a hablar de la región como una unidad, porque sí hay una experiencia compartida. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y la República Dominicana son algunos de los países cuyas autoridades decretaron un estado de emergencia. Desde el lado de lo económico se estima que el PIB mundial se contraerá en un 5%, mientras que en nuestra región se contraerá en un 9%. Vamos a sufrir juntos. Pues creo que sí se vale decir que hasta cierto punto estamos en el mismo barco. Y por eso es que me atrevo de hablar de América Latina en términos generales. Y mi tesis es esta. Lo que quiero insistir es lo siguiente. Las crisis no son pretexto para hacer las cosas mal. En estos tiempos tan difíciles, tomando en cuenta el riesgo de la corrupción, me preocupan 3 áreas en particular que tienen algo de relación uno con el otro. La primera área es las compras o licitaciones públicas. Luego está el uso indiscrecional e irregular de fondos de emergencia. Y luego está acciones cuestionables que se intentan justificar por estar en tiempos de crisis. En cuanto a licitaciones públicas, en mi país de México sobresale un caso que aparentemente involucra la compra de ventiladores a sobreprecio. No me voy a meter en los detalles, es más, les voy a recomendar mucho unos comentarios de Pablo Montes del Instituto Mexicano para la Competitividad que dio durante una conferencia reciente organizada por la American Society. Pero sí quiero resaltar que esto de los ventiladores parece que ha brotado en varios puntos de la región. Y se debe reconocer que en sí las compras públicas en tiempos de emergencia son difíciles porque el gobierno pierde poder de negociación. Entonces, punto de aparte el tema de la corrupción. De por sí el gobierno pierde el poder de negociación por la urgencia. Entonces va a haber un sobrecosto normalmente. Dicho esto, es esencial que la prensa, que la ciudadanía le ponga ojo al asunto, porque sí, claramente hay riesgo de corrupción en esto. Las compras públicas son un punto de riesgo para la corrupción. Mi siguiente comentario tiene que ver con el uso irregular cómo se usan los fondos de emergencia. En Colombia se le está investigando a un alto funcionario, esto es un ministro de Estado, por robo. Se cree que este funcionario desvió dinero público a cuentas fantasmas. También resalta un estudio de econometría realizado por investigadores de la Universidad de Rosario, en Bogotá. Dicho estudio demuestra que municipios que ya se les conocía por sus casos de corrupción sobresalen en estos momentos por la manera irregular o cuestionable con la que están manejando fondos del gobierno central. Entonces, lo que esto nos indica es que valdría la pena prestarles atención a aquellos rincones del aparato gubernamental que ya se les conoce por su mala reputación. Luego está el uso cuestionable del poder en tiempos de pandemia.
Aquí me refiero a decisiones que atentan contra la transparencia y el buen gobierno. Y un minuto más para exponer esto. En el Perú, el Poder Judicial ha liberado a personas que se tenían presas de forma preventiva por sus supuestos vínculos con el escándalo de Lava Jato. En Brasil, el presidente intentó debilitar la ley de acceso a la información pasando una medida provisional que eliminaba los límites establecidos para el tiempo de respuesta. Y esta última acción, y con esto concluyo esta parte, lo van a justificar quienes creen que la eficacia y la rendición de cuentas se contraponen. De nuevo, hay quienes insisten o arguyen que la eficacia y la rendición de cuentas se contraponen. Como si solo hubieran dos opciones, ¿no? Responde de manera pronta y puntual a una crisis o responde a esa misma crisis cuidando que los funcionarios se comportan debidamente. Y sí, lo más probable es que tengamos que tolerar algunas fallas en la respuesta a una emergencia, a una crisis como el COVID. No es una crisis tremenda. Quizá yo justificaría o toleraría la respuesta que implica una sobrerespuesta, una sobrecorrección a la crisis. Pero lo que no se justifica, como decía, es utilizar esta crisis como pretexto para hacer las cosas mal y para corromper. Tengo otras notas, pero me las guardo para otra oportunidad. Muchas gracias. Paul, gracias. Creo que fue un balance bastante bueno. Y sí, yo creo que hay errores, claro, que se pueden cometer. Es la primera vez que ocurre una pandemia en el mundo. Nadie sabe realmente a veces cómo reaccionar, pero los niveles de corrupción han sido, pues, casi que es un exabrupto que en las sociedades en estos momentos, especialmente con la economía sufriendo, es inaceptable. Noel, quiero pasar contigo con tu experiencia, especialmente el análisis del Congreso y el rol fiscalizador que tienen que tener en estos momentos. ¿Qué balance le ves al rol que están ejerciendo los congresos en esta pandemia? Hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. A ver, efectivamente los congresos en el primer momento, digamos, principios, mediados de marzo, cuando comienza la pandemia, en general, salvo Brasil, que fue la excepción en América Latina, fueron bastante lentos a la hora de reaccionar, ¿no? Digamos, se tomaron varias semanas, algunos países más que otros, en mi caso casi 2 meses, para que el Congreso vuelva a funcionar de manera, digamos, de manera remota, pero bueno. Entonces el Ejecutivo, por supuesto, o los poderes ejecutivos fueron quienes lideraron la primera reacción de los países, ¿no? Los que tomaron las primeras decisiones de cerrar las fronteras, de cancelar las escuelas, etc. Y los congresos, bueno, fueron medianamente acompañando. En un primer momento hicieron reuniones de comisión de manera informativa, a veces invitaban, bueno, al ministro de Hacienda o de Finanzas y se reunía con los miembros de la comisión de esa temática en las cámaras del Congreso, o con los ministros de Salud también, bueno, y ahí había ese tipo de actividad, pero no eran actividades donde los congresos tomaran decisiones, eran más bien informativas, donde el Ejecutivo le contaba al Poder Legislativo qué decisiones estaba tomando, ¿no? Y la verdad que eso fue digamos, este liderazgo del Ejecutivo y acompañamiento de los congresos, que es un rasgo que es previo a la pandemia en América Latina, ¿no? Tenemos en líneas generales en América Latina países presidencialistas, donde los poderes ejecutivos lideran y los congresos controlan, o bueno, digamos, constitucionalmente, por supuesto, tienen esa función, pero más allá digamos, de la arquitectura constitucional e institucional, en la práctica, bueno, según mayorías, minorías, oposición, oficialismo, controlan más o menos al poder ejecutivo, pero en líneas generales acompañan un liderazgo, ¿no? O se oponen, y bueno, y en algunos casos puede haber algunas hasta disrupciones institucionales. Pero la verdad que esta realidad de un presidencialismo fuerte se dio previo a la pandemia y se da durante la pandemia. Los congresos en sí, después
digamos, de demorar algunas semanas en reaccionar. Hoy, digamos, a más de 100 días de declarada la pandemia a nivel global, están funcionando todos los congresos de América Latina de manera mixta, que es, la mayoría de los legisladores funcionan de manera remota, sea desde su domicilio, de su casa, o a veces van digamos, a oficinas públicas dentro del distrito de donde ellos viven, si es lejano digamos, al distrito federal o distrito capital de cada país, y después un grupo minoritario que sí va en persona al edificio, al Palacio Legislativo, ¿no? Y ya hoy, digo, a nivel comisiones y a nivel sesiones plenarias, están los congresos funcionando de manera medianamente normal. En primera instancia, sí quisiera remarcar que la verdad es que los congresos que más rápido fueron quienes reaccionaron, sea Chile, bueno, Brasil que mencioné, Ecuador también que tuvo una reacción bastante rápida, son congresos que ya han tenido algún tipo de debate en torno a la modernización de sus propios funcionamientos, ¿no? Y de apertura y de transparencia. Entonces, la verdad, nosotros como organización que siempre promovemos la mayor transparencia de los poderes públicos, la verdad es que en este caso se mostró cómo contar con instituciones más abiertas, más, digamos, sí, abiertas, transparentes, les dio una mayor capacidad de reacción frente a lo inesperado, como fue la irrupción de una pandemia. Entonces, eso en líneas generales institucionales. Los congresos tienen, digamos, tres principales funciones, y sin ponerme demasiado teórica. Una es legislar, digamos, generar normativa. La otra es controlar a los otros poderes, el ejecutivo y el judicial. Y la tercera sería como el rol de representación, ¿no? En cuanto a legislación, efectivamente, pasado como el primer cimbronazo de pensar, bueno, en generar sus propios protocolos de funcionamiento, han comenzado, y si quieren, digamos, lo dejamos para otra instancia, para no ser tan largo, pero sí se ha ido retomando poco a poco algunas de las agendas, inclusive la agenda de anticorrupción en algunos países ha comenzado a tratarse. Y después Sí. del tema que sí quería hablar, era el tema del control, digamos, de la función de control del Congreso, ¿no? Los congresos son quienes aprueban los presupuestos de toda la administración pública, son los que aprueban la creación de nuevos tributos, etc. Entonces, hubo, digamos, hay digamos, bastante disparidad en toda América Latina, como decía antes Paul, América Latina no es toda igual, tenemos muchas heterogeneidades internas, pero la verdad es que han habido algunas iniciativas bastante interesantes. Por ejemplo, Brasil, Chile y El Salvador fueron los congresos que estuvieron más activos a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, modificando el presupuesto de la administración pública, generando un fondo solidario y tomando otras decisiones que no las dejaron en manos del Poder Ejecutivo como sí lo han hecho otros países, ¿no? Que otros países, a través de mecanismos existentes previos, por ejemplo, lo que se llaman los decretos de necesidad y urgencia, el Ejecutivo declara la emergencia y en esa declaración de emergencia, digamos, tiene las facultades para hacer compras directas sin licitaciones y otros atributos que toma, que en algunos casos los congresos tienen que aprobarlos, siendo, digamos, ahí ejerciendo el poder de control político, y en otros no. Así que eso como pantallazo general, si quieren después vamos hablando en mayor detalle. Sí, de eso quiero hablar porque sí, yo creo que fueron muy rápidos a la hora de generar las leyes para el estado de emergencia y de liberar los fondos. Pero ¿qué ha ocurrido una vez estos fondos fueron liberados? ¿Están los congresos realmente fiscalizando o se están realmente permitiendo que el Ejecutivo, al final de cuentas, haga las compras de una manera rápida sin ningún tipo de escrutinio público? Yo creo que eso es otro tema que quisiéramos ver qué opinas más adelante. Quiero entrar con David y el tema de la sociedad civil en esto, porque en muchos países se han generado también estos escándalos que ha generado la corrupción por las compras de insumos médicos, ha generado en algunos países
protestas públicas, ha generado incluso en algunos países que los jóvenes salgan a las calles protestando por estos niveles de corrupción insostenibles. Puedo hablar de mi propio país, Panamá, donde casualmente a los políticos, muchos de ellos diputados, se les esperó incluso fuera de un restaurante para protestar por todo lo que estaban haciendo con las compras y permitiendo que se hicieran actos, si no lo queremos llamar oscuros, porque no se han terminado de investigar, o corrupción, por lo menos oscuros y poco transparentes. David, tú que trabajas con sociedad civil, tecnólogos, ¿cómo has visto la reacción en América Latina y qué balance haces de lo que está pasando? Gracias, Luis. Gracias también por haber organizado este evento y por el privilegio de poder compartir este panel con ustedes. Creo que lo que se ha sentido ahora en la región, especialmente también en mi país, en Paraguay, en el cual me voy a enfocar, es que la corrupción dejó de ser abstracta. Dejó de ser ese titular o ese artículo sobre lo que se robaba en salud, en educación, y se pasó a sentir en el día a día, en esa ausencia de capacidad hospitalaria, en la incapacidad de poder transmitir clases online porque ninguna escuela y la mayoría de los estudiantes no tiene acceso a eso, y en la seguridad inclusive de cuando la crisis económica que resultó de las cuarentenas que se implementaron a lo largo de nuestro continente, generó también situaciones en las que la gente por no tener, por necesidad, llegó a tener esto, y sin hacer apología a ese tipo de situaciones, pero cuando ya las condiciones eran bastante malas antes, ahora empeoraron. Y entonces creo que la corrupción también tomó su propia forma de pandemia, y lo que a nosotros nos preocupa desde sociedad civil es que hoy en día, en este auge también de las noticias falsas, el hecho de que se está robando impresionantemente a través de contrataciones públicas se ha convertido en una excusa adicional para la gente que dice que el virus no existe y que todo esto es simplemente un ejercicio maquiavélico en el cual el Estado se aprovecha de que estamos encerrados para poder robar en los millones de dólares. Ese es el caso puntual de Paraguay, que ha hecho una tarea impresionante, uno de los primeros países a iniciar una cuarentena fuerte y sólida, que se sigue manteniendo entre los países que es reconocido internacionalmente por la forma en que ha manejado la pandemia hasta la fecha, pero que ha tenido en su lado oscuro una crisis de corrupción demasiado importante y que ahora está afectando la credibilidad del gobierno, está afectando la credibilidad del propio Ministerio de Salud, porque se han evidenciado precisamente a través de las contrataciones públicas y el privilegio que tiene Paraguay de tener una Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que cumple con el estándar de contrataciones abiertas, de la Open Contracting Partnership, que permite que nosotros podamos ver todo el proceso de las licitaciones, y a raíz de esa situación se pudieron evidenciar muchas cosas. Creo que lo que a mí me preocupa para poder tratar de puntualizar esta situación son como 2 o 3 puntos principales. Creo que la situación ha expuesto, en primer lugar, la corrupción como una excusa adicional a las noticias falsas, como mencionaba, pero también una limitación de capacidades desde el gobierno en hacer contrataciones públicas eficientes y transparentes, desde los medios de comunicación que se ven abrumados en tratar de cubrir lo económico, lo social y lo político que es esta crisis, y que entonces limita su capacidad de poder investigar casos de corrupción. El hecho de que la minoría de los medios de comunicación, especialmente los masivos, invierten en periodismo investigativo, que tienen equipos de investigación trabajando con datos, donde están los tecnólogos, donde hay equipos multidisciplinarios trabajando en eso. Y luego las limitaciones de capacidad civil, que en países como Paraguay todavía es emergente. Tenemos una sociedad civil extremadamente concentrada en Asunción, que tiene sus propias peculiaridades, pero que se hace difusa en el interior del país, y que también tiene capacidades limitadas de controlar los recursos que se están utilizando. Y me lleva al último punto, que es la capacidad ciudadana, que tampoco existe como para monitorear. Creo que en el combate a la corrupción nosotros asumimos bastante una serie de factores como dados, y cuando tenemos que el Estado es incapaz de transparentar porque no tiene esa capacidad técnica a nivel central y menos a nivel de gobiernos locales, cuando tenemos una sociedad civil que está
ultra concentrada en capitales y que es muy difusa y no muy sostenible en el interior. Y cuando tenemos una ciudadanía que por décadas, en el caso de Paraguay, de no haber recibido inversión en educación, no tiene las posibilidades en muchos casos de poder seguir los procesos o entender lo necesario de ese costo informativo que implica poder monitorear, tenemos una situación que es muy fértil para la corrupción. Y creo que en ese tipo de situaciones nos vemos hoy en la mayoría de los países, en que si existen datos, hay muy limitada capacidad de monitorearlos. Si existen datos y sociedad civil, no tenemos la capacidad de seguir muchos temas. Y entonces la corrupción sigue siendo, aún en presencia de transparencia, un factor fundamental que sigue alimentando la impunidad, y ese es un desafío que tenemos hoy. Ahora, ¿cómo trabajamos sociedad civil con los medios de comunicación para poder fortalecer esa capacidad de monitorear los recursos públicos que está utilizando el Estado en condiciones excepcionales para poder hacer frente a esta condición de crisis del COVID-19? David, muy interesante y quiero ahondar más sobre eso, sobre la capacidad de la sociedad civil más adelante y sobre algunas iniciativas que tú creas que la sociedad pueden hacer, porque muchos jóvenes, como mencionaba, muchas organizaciones dicen, pero estamos viendo esta corrupción con amplia impunidad, al mismo tiempo tan clara, que solamente con ver los contratos y cómo se hicieron, la gente sabe, y a quienes se lo dieron, en el caso de México y otros países donde se dio seguimiento del dinero y sabe hacia dónde fueron estos fondos, muchas veces conectados con funcionarios públicos. Creo que sería interesante conocer más adelante qué puede hacer la sociedad civil en ese sentido. Pablo, el caso de Bolivia también me llama la atención. Creo que fue el ministro de Salud fue uno de los primeros que sale de una manera también abrupta a los inicios de la pandemia, realmente, precisamente por casos de corrupción en América Latina. Tú como periodista, viendo el análisis que se está haciendo, que están haciendo los expertos, ¿cómo ves la cobertura que se está dando y si los medios y los periodistas tienen la capacidad o no de poder abordar un tema que, como yo dije en mi presentación, no sé si es el control o el descontrol de la corrupción? Como vos dijiste, Bolivia tiene el raro privilegio de tener a uno de los primeros ministros de salud que sale por un supuesto hecho de corrupción en esta pandemia global. En este caso, el rol de la prensa, en ese caso de corrupción, fue preponderante porque no se tenía acceso a los contratos al momento de que llegan los respiradores españoles, y fueron los medios de comunicación que tras las primeras noticias de cuánto costaba cada aparatito comenzaron a preguntarse si esto era mucho o era poco. Y encontraron que nos los habían puesto en Bolivia a un precio 3 veces mayor que lo que se vendían en España. Esto no llevaba a absolutamente nada, porque en una situación de emergencia y en una situación rara, todo puede ser mucho más caro. O sea, y en la administración pública, por lo general, lo que cuesta 1 para el mundo real, para ellos cuesta 2 o 2,5 por diferentes prácticas, tanto santas como no santas, ¿no? En este sentido. Eso llevó a una investigación ya mayor y a un escándalo mayor, no por el precio ni por la cadena de cómo se compró esto, sino porque los equipos no servían. Es decir, se habían adquirido 170 respiradores para ambulancia y no respiradores para terapia intensiva. Es decir, esto no solucionaba en nada ya el precario sistema de salud con el que Bolivia había entrado a la pandemia, y hacía más o menos estéril la disciplinada e importante cuarentena que había pasado el pueblo boliviano. No nos olvidemos de una cosa: el primer caso de coronavirus en Bolivia se registra el 10 de marzo aproximadamente, y 10 días después Bolivia estaba en una cuarentena rígida y completa, con una acatación, según Google, del 85%. Es decir, una muy buena aceptación de la medida y muy disciplinada para un pueblo que
vive del día a día. En un 70% de la economía boliviana es de gente del comercio informal o de la economía informal que vive de lo que gana en el día. Pero aún así asumieron que su salud era primero y aceptaron esta medida. Hasta ese momento, entre el 21 de marzo y el 14 de mayo, que es cuando llegan los respiradores, el gobierno había asumido una serie de medidas a través de bonos, de transferencias directas y de anunciar que ya llegaban los respiradores que hacían tanta falta para salvar la vida a los bolivianos, que había traído una paz social y una aceptación de estas medidas bastante fuertes, que se rompe con el hecho de que los bolivianos nos habían vendido 3 veces más caro lo que costaba algo y que no servía encima, nos habían dejado desamparados. A partir de ahí, lo que genera este hecho de corrupción, en lo social es un sentimiento de desamparo terrible y un rompimiento de la cuarentena rígida y una escalada aún mayor de los casos de coronavirus. Eso por un lado, el sentimiento de desamparo y la realidad de que los bolivianos hasta hoy tienen que atenderse a sí mismos el coronavirus en su casa, que están a merced de las curas milagrosas de cada científico loco que aparece o de cada persona que aparece en las redes sociales, por un lado, o por otro lado, que intercambian recetas como si el cuerpo humano fuera un asunto random, un asunto que se replica, que la enfermedad ataca de la misma forma a todos. Entonces, cuando la enfermedad es leve, la gente se atiende en su casa. Cuando la enfermedad es grave, la gente peregrina por centros de salud buscando atención y termina muriéndose por falta de oxígeno y por falta de un respirador. Eso es lo que ha pasado por el lado social. En el lado político, aparte de la pandemia, teníamos una situación de lucha por el poder en Bolivia con unas elecciones generales que debieron celebrarse el 4 de mayo. Tenemos una situación de gobierno dividido, es decir, el Ejecutivo está en poder de un grupo político y el Legislativo está en poder de otro grupo político, que es el Movimiento del Socialismo. Entonces hay una lucha de poderes que no coordina para los momentos de luchar contra el coronavirus. Eso que ha llevado a un protagonismo casi absoluto de las medidas y de las políticas del coronavirus hacia el Ejecutivo, que no sería muy extraño en Bolivia y en gobiernos como los latinoamericanos, que por lo general somos presidencialistas. Y unos intentos primero de ayuda y luego de complicaciones por el lado del legislativo, siempre pensando en unas elecciones que ya se suspendieron en el 4 de mayo y que es probable que se realicen el 6 de septiembre, justo después del pico de contagios en Bolivia y con una pila de muertos que pueden llegar a ser 500 por día. Es decir, es muy probable que en los próximos meses veamos que Bolivia se convierta en uno de los centros más preocupantes de América Latina en cuanto a los efectos del coronavirus. Y en medio de eso habrá una lucha política muy seria. ¿Qué hace la prensa en estos momentos? Para ir a tu pregunta, Luis, que creo que ese es mi trabajo acá. Sí, y es una pregunta casualmente también de alguien de la audiencia, especialmente que habla desde México, de una pregunta que ¿qué pueden hacer especialmente en otros países, los medios de comunicación que están monitoreando esto y están denunciando los hechos de corrupción, pero una grave crisis de credibilidad también de los medios? En ocasiones en México, promovida desde la misma casa presidencial. Bueno, a ver, creo que con la última frase te capté un poco la pregunta porque te escucho muy cortado, la verdad. Bueno, ¿qué hace la prensa en estos momentos? La prensa trata de seguir una avalancha de licitaciones o de compras directas, porque no son licitaciones, todas las entidades gubernamentales pueden comprar de forma directa, desde el sistema judicial hasta el sistema de salud, o sea, todos se han agarrado de la misma cosa para hacer compras directas, que hasta hace 40 minutos eran 1.182 compras directas en todas las entidades estatales, registradas bajo el nombre COVID. No son todas, pero son las que están registradas para el nombre COVID. Uno podría seguir cualquiera de ellas y llegaría a tener una historia. Ok,
Pero esa misma situación de sobrecarga de estos casos o de estos hechos nos ha hecho perder la visión de lo importante. O sea, uno de los trabajos de los periodistas, el principal trabajo de los periodistas es entender, y me parece que no estamos entendiendo muy bien todos los efectos de la corrupción en el caso boliviano. ¿Cuáles son los efectos del principal hecho de corrupción en el caso boliviano? La parálisis que te decía de todo el sistema de salud, que ha provocado que el gobierno tenga que explicar y tenga que decir que no se está robando nada en cada cosa que compra, lo que ha retrasado la compra de los respiradores. ¿Sí? Seguimos 2 meses, casi mes y medio después del escándalo sin respiradores mecánicos, que ha retrasado la implementación de los laboratorios para detección de pruebas PCR. En este momento Bolivia tiene casi un 50% de acierto en pruebas PCR, es decir, de cada 2 pruebas que se hacen, una sale positivo. Y tenemos un número que equivale a poco más del 10% de los casos ya registrados como sospechosos, es decir, casos que están en el laboratorio a espera que se hagan. Hay un retraso de casi una semana para saber los resultados de los exámenes PCR, y todo eso provoca que el sistema de salud de Bolivia navegue a ciegas, que tome decisiones sin saber realmente cómo está la situación de la pandemia y cómo está la situación en cada lugar. En el sistema nacional significa que el gobierno haya sufrido una parálisis y que le cueste volver a echar a andar su sistema de enfrentar a esto y establecer políticas para enfrentar a la pandemia. Eso por un caso paradigmático de corrupción. Todo eso ha generado en la población en general, gente como yo, como cualquiera, tenga al menos un conocido o 2 conocidos que ha muerto por no tener acceso a un respirador mecánico y que tenga que atenderse. Esas historias que tendríamos que estar cubriendo no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Bolivia en este momento, y me imagino que es una situación general en América Latina, vive su peor crisis de empleo en el periodismo. Claro. En las últimas 2 semanas hemos tenido una pérdida de por lo menos 200 puestos de periodistas en todos los medios grandes. Creo que hablamos después. Yeah, claro. Y esa misma pregunta, de hecho, se la hizo uno de los participantes a Paul también, por el tema México. ¿Cómo estás viendo el rol de los medios monitoreando? Ya sabemos que la magnitud de la corrupción es insostenible, pero ¿están los medios cubriendo esta información como debe ser, Paul, en México? Especialmente porque es en México donde los ataques contra la prensa independiente son dirigidas prácticamente desde el gobierno. Mira, no puedo afirmar quién está orquestando las campañas de desinformación y de ataques, sobre todo por lo que es el social media, ¿no? Sí sé que se están dando de varios lados, y sí sé que hay reporteros que están haciendo su labor frente al gobierno como debe ser y que están recibiendo esos ataques. Eso queda claro. A mí no me consta quién está detrás, pero sí confirmo que está sucediendo. Y Luis, si me permites, quisiera quizá darle un poco la vuelta al asunto, también recalcando algunos puntos positivos, no tanto enfocados únicamente en medios de comunicación, pero sí hay algunos brotes de luz que quiero también resaltar en todo esto. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos brotes? Para empezar, conozco de estos puntos de luz gracias a algunos contactos míos y entonces muchos de los organismos que voy a mencionar son organismos, y quiero aclarar, con los que yo he colaborado en algún momento. Entonces tomen eso como punto de referencia. Pero veo, por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en una ONG que se llama Proética, tanto el banco basado en DC como Proética en el Perú, que están haciendo esfuerzos por promover la transparencia en estos tiempos de pandemia. Eso es importante. Claro que la transparencia por sí sola no es suficiente, ¿no? Si quiere uno lograr la rendición de cuentas, la transparencia solo es parte de la fórmula. Pero bueno, la transparencia de cuenta para algo. Me he dado cuenta que la Contraloría General de la Unión en Brasil ha estado haciendo un esfuerzo por publicar información relacionada a los gastos de gobierno.
Eso por una parte. Por otra parte está un presidente que está estresando el orden democrático en aquel país, y ese es un punto que yo creo que la prensa debe seguir vigilando, la prensa internacional. Luego está lo que me consta, de nuevo por mis relaciones, que funcionarios de gobierno basados en la Contraloría General de la República del Perú, aquellos que se encargan de fiscalizar al Estado, están yendo a trabajar, estuvieron yendo a trabajar durante la pandemia. Eso me parece importante. Celebro que esta semana en México, aunque hay riesgos serios de corrupción en mi país, celebro que esta semana sí se logró un paso importante frente al caso Odebrecht. Pues eso me llamó la atención. Recién hubo un lanzamiento de un sistema integral de denuncias a la corrupción. Me falta investigar bien ese sistema, pero me llama la atención. Lo último que resaltaría es esto. Mal hará aquel gobierno que ahorita miente sobre las muertes relacionadas al COVID. Mal harán, porque al final del día difícil pueden ocultar las muertes reales. Ya sea en México, ya sea en Bolivia, ya sea donde sea. Cuidado a aquel gobierno que ahorita trate de ocultar o de ofuscar esos datos. Porque al final del día se puede hacer análisis y se están haciendo análisis de cuántas muertes han habido en años anteriores a comparación a este año. Y claro que ese análisis no te va a brotar un resultado específico, pero ahí va a estar. Pues mi sugerencia a aquellos gobiernos es que actualicen sus datos, que se esfuercen por precisar sus datos, y a la sociedad civil, a los periodistas que indaguen ese tema, porque creo que en cuanto a rendición de cuentas eso es clave. Eso es un tema interesante, lo que mencionaste sobre los avances que en algunos países de repente se pueden estar viendo. Desafortunadamente, en tiempos de pandemia, la gente lo que está viendo es una gran crisis que se ha salido de control, en donde la gente no confía en lo que los gobiernos están diciendo. Y el resurgimiento de nuevos casos, y de que tenemos ahora una América Latina que se ha convertido en uno de los epicentros del mundo, pues nos demuestran que esa sospecha es realidad hoy en día. O sea, lo estamos viendo. Y desafortunadamente esas luces que has mencionado pareciera que no se ven por la magnitud de los escándalos que estamos viendo en la región. Noel, quiero pasar contigo porque gran parte de la crítica es por la falta de fiscalización. Y ¿qué están haciendo en el caso de tu fundación, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué mecanismos, cambios hay que estructurarse dentro de los congresos, de las asambleas legislativas, cuando vemos que por lo general muchos de estos diputados aún están trabajando con la mentalidad de un sistema presidencialista que existe en todo, lo mencionó Pablo, creo, y que impide en ocasiones que los políticos dentro de la Asamblea Legislativa realmente puedan ejercer ese rol que creo que es el más importante, aparte de hacer leyes, que es el de la fiscalización? A ver, sí, sin dudas, es una deuda pendiente, por más que han habido algunas comisiones investigadoras que se han conformado o creado nuevas en varios países de América Latina, pero no es una cuestión de, digamos, es una cuestión de también el color político de los que están en las asambleas o los poderes legislativos, en muchos casos es del mismo que del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué incentivos tienen para generar estos distintos mecanismos que pueden existir? Por ejemplo, la creación de comisiones fiscalizadoras del presupuesto, ¿no? O de la ejecución presupuestaria. Entonces, está la cuestión como la arquitectura institucional, que digamos, no hay mucho por inventar. Hay comisiones fiscalizadoras en todas partes del mundo, de los congresos, que se genera algún tipo de situación que amerita que el Congreso reaccione de esa manera.
lo que sucede es que, bueno, esa reacción no siempre es la adecuada, lamentablemente, o que cuando se crea esa comisión, bueno, hay un dicho en Argentina que es, bueno, si querés que algo no avance, crea una comisión para que no avance. Eso en muchas partes. Justamente, ¿no? Entonces, es sumamente complejo justamente por esto, por la situación política, digo, y partidaria y digamos, de las mayorías que tiene el propio partido oficialista en los propios congresos, ¿no? Entonces, en esos casos, a veces, cuando hay mayoría opositora, es más fácil que se creen este tipo de comisiones que en el otro caso. ¿Y pero qué propones ante esa realidad? ¿Cómo? ¿Qué proponen ante esa realidad? Mirá, bueno, para mí, y es algo que quería recoger estaba revisando un poco las preguntas, que había una que iba más enfocada digamos, estaba planteada a los periodistas, pero me gustaría recogerla, que es los pedidos de acceso a la información pública, ¿no? Que para los periodistas, y bueno, y para la sociedad civil, para todas las ONGs, David también lo debe utilizar muchísimo como mecanismo justamente para acceder a información y hacer pedidos, y qué está pasando con esto, y cómo fue tal compra, y cómo fue tal decisión, y bueno, y qué sucedió en tal reunión, y qué decisión se tomó, bueno, digo, es un mecanismo de trabajo que todos los que trabajamos en temas de democracia hemos utilizado, y que lamentablemente en contexto de pandemia, en muchos países, los plazos administrativos para dar respuesta se nos han, digamos, alargado, ¿no? Entonces, si antes, por ejemplo, había 10 días para responder, se pasa a 15, quizás, o más. De hecho, hubo países que, bueno, Brasil en un primer momento, apenas comenzó la pandemia, quiso suspender la posibilidad de hacer pedidos de información de este tipo, y es un debate que se da a nivel global, no solo en América Latina, ¿no? Cómo se da respuesta bueno, ante pedidos cuando una propia parte de la administración pública no está en su lugar, digamos, de trabajo, ¿no? Pero bueno, con procesos de modernización, de digitalización, etcétera, ese no debiera ser una excusa, pero nosotros de sociedad civil, lo que siempre impulsamos, y también impulsamos a los periodistas, digamos, a que lo sigan haciendo, digamos, es un mecanismo digamos, de generación de cambios muy, muy fuertes, que lamentablemente, creo que fue Paul el que habló un poquito digamos, del espacio cívico en general, o de varios derechos que han ido retrocediendo en este contexto. Lamentablemente, es así la situación. Hay muchos países de América Latina que en términos de derechos hemos dado pasos para atrás. Y eso, digamos, tanto para periodistas como sociedad civil, tenemos que estar muy atentos para tratar de revertir eso, o por lo menos tratar de que ese retroceso no siga sucediendo, y impulsar para volver, en pandemia, post pandemia, o en el contexto que sea, que digo, la pandemia ya se va prolongando en tiempo, así que no es una cuestión de una emergencia de semanas como se pensaba en un primer momento. Claro. Claro, no, me parece sí, este tema del acceso, la flexibilización de los tiempos se han utilizado como excusas, y lo peor es que esa flexibilización de los tiempos se ha utilizado justo cuando se descubre algún tipo de sobrecosto o algún contrato, entonces deciden mejor no parar. Y siempre en contra de quien pide, ¿no? Nunca a favor. Siempre sí, eso ocurrió casualmente en Panamá cuando tuvieron que parar precisamente una compra con un sobrecosto impresionante de ventiladores. También se trató de imposibilitar que los contratos fueran públicos, también con la construcción de un hospital modular y otras cosas. David, hay una pregunta para ti. Voy a ir revisando algunas de las preguntas que también vienen desde Facebook también. Preguntan que por dónde empezar para que los actos de corrupción estén presentes en la agenda de los medios y la ciudadanía preste atención. Y la segunda, ¿cómo evaluarías la cobertura periodística de la pandemia por parte de los principales medios en las Américas? Porque pareciera que hay un problema de credibilidad también, ¿no? David. Gracias, Luis. Creo que ahora mismo, a diferencia de otros momentos, no está tan difícil llegar a los medios que cubran este tipo de situaciones.
en estas semanas trabajando de cerca con periodistas, recuerdo que de cierta manera simpática, pero sin perder la verdad del hecho, les decía qué difícil era llegar a ustedes cuando exponíamos corrupción de estas cosas y lo comparativamente fácil que es hoy. Pero creo que hay un problema fundamental también en ese sentido, porque lo que la ciudadanía siento que tiene ese hartazgo del peligro de la impunidad en presencia de transparencia, que de alguna forma es un insulto a la ciudadanía y a la democracia, porque seguimos teniendo mucha impunidad. Y los medios en general toman la noticia del día y al día siguiente pasan a otra cosa. Entonces, y eso es natural, eso es parte del trabajo del medio de comunicación. Tienen que cubrir diferentes temas. Son muy pocos los que agarran un tema y lo persiguen hasta que de alguna forma se solucione. Y es por eso que al inicio mencionaba esta necesidad de trabajar con sociedad civil, de hacer esos vínculos a largo plazo para poder perseguir temas. La experiencia reciente que tuvimos trabajando 3, 4 organizaciones fundamentalmente aliadas también con unos cuantos periodistas en Paraguay, con ideas, semillas por la democracia, reacción y un grupo de periodistas de diferentes medios que perseguíamos la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos que administran recursos de emergencia nacional para que podamos saber entonces esa fotografía de patrimonio actual que ellos tienen y poder compararla después del fin de la pandemia para saber si hubo algún tipo de enriquecimiento que llame la atención. Una forma de sentar las bases para que se pueda hacer esa rendición de cuentas apropiada en el futuro. Y volvería ahí a esa capacidad. Nos costó mucho, mucho tiempo y fue también la lucha de IDEA, esta organización paraguaya, por un par de años, para poder llegar a este momento culminante. Y siempre tenemos ese problema, creo, en general, de cristalizamos las victorias en ciertos momentos chiquitos y no damos a notar el proceso largo que toma llegar a ciertas cosas. Y ahora mismo lo que tenemos en Paraguay y en otros lugares son situaciones en donde la corrupción es evidenciada, pero que no se llega a ningún otro trámite. Y en Paraguay tenemos la bastante famosa frase guaraní, que es opareí, que es que termine una cosa sin que se haya hecho justicia o que sin que haya habido ningún resultado. Terminó sin que haya pasado nada. Y ese es un problema muy grave. Y ahí quiero volver a lo de la capacidad. Tenemos, primero, esa dificultad en países como chiquitos como los nuestros, de que siempre necesitamos llegar para poner en agenda nacional a un medio de comunicación masivo. Y esos medios de comunicación masivos generalmente tratan de cubrirlo todo y entonces es muy difícil captar la atención. Documentar los casos de corrupción hoy también es muy difícil para la mayoría de las personas que no tienen acceso en sus países a, por ejemplo, un portal que les facilite los contratos que se están haciendo. Y los gobiernos tampoco en esta situación han tenido una respuesta en el sentido de facilitar información de forma pertinente. Y el tercer punto ahí es que en términos de contrataciones de urgencia, sabemos que sí hay sobrecostos muy importantes, pero que también está la cuestión de la oferta. De que cuando empezó esta crisis, todos los países empezaron a tratar de comprar productos, medicamentos, servicios específicos para poder contener estas cosas. Y que eso hizo que el problema no sea de demanda sino de oferta. Entonces que hay un artículo muy genial que hizo Ojo Público, si no me equivoco, que comparaba los precios de respiradores o de mascarillas N95 de distintos países y justamente se basaban en este análisis de datos de datos de contrataciones públicas para evidenciar esa diferencia de comprar en cantidad, de comprar en diferentes momentos, de que también se está yendo el proceso y cómo la ciudadanía a veces sí, el precio subió, pero hasta qué punto sube y pasa de lo que es el promedio normal. Creo que la segunda pregunta se refiere a la cobertura de los medios regionales y siendo sincero no quisiera dar una opinión informada porque no la tengo al respecto. Creo que lo mejor ahora mismo y el deber de todo ciudadano es estar informado en estos momentos, es concentrarse en los medios nacionales, en esa cobertura de los temas que capaz no se cubren, de analizar críticamente la evidencia que se está facilitando y en términos de exigir rendición de cuentas,
entender de que lo que documentemos ahora a través de mecanismos, como mencionaba Noel, de la ley de acceso a la información pública, de esas solicitudes, no porque ahora no las consigamos o no podamos exponer casos, no son válidas en sí mismas, porque al final de este proceso, cualquiera sea el tiempo que va a tomar, que nadie sabe, igual tenemos en algún momento entonces la documentación hecha. Y para terminar, quisiera dar un ejemplo. Hay en proceso ahora mismo un trabajo de nuevo combinado entre el sector privado en Paraguay, el Centro de Desarrollo Sostenible, estas organizaciones que le mencioné, IDEA, Reacción, Semillas para la Democracia, y un conjunto de periodistas que están tratando de utilizar estas informaciones de contrataciones públicas y ya vamos identificando, por ejemplo, de cómo se cartelizan los procesos, de que hay, por ejemplo, diferentes empresas en nombres, pero que tienen un mismo representante legal, la misma persona, a veces esa persona representa 6 empresas, y que en algunos casos la propia dirección de esas empresas es el mismo local, o sea, comparten 2 o 3 empresas la misma dirección. Y eso es muy importante a largo plazo porque ahí es donde muchísimos de los recursos se van a utilizar en el futuro, no solo ahora para comprar los insumos médicos y construir la infraestructura que no construimos en décadas por corrupción, por mala inversión, por gobiernos sin mucha visión a largo plazo, pero también porque se viene el proceso de la reactivación económica y la utilización de recursos en contrataciones públicas va a ser fundamental para que no de nuevo se beneficien ciertos sectores y se concentre de nuevo la riqueza, que es dinero del pueblo que se va a estar subsidiando a grandes empresas que ya tienen vínculos estatales hace rato. En el otro caso, el ideal, en donde tenemos contrataciones abiertas que son flexibles, dinámicas y que se aseguran que esos recursos públicos puedan de alguna forma beneficiar a tantas empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas. El mismo caso en Paraguay que el de Bolivia, cerca del 70% de nuestra población vive del día a día, para que podamos hacer de que filtren esos beneficios de todos los préstamos que están haciendo nuestros países a diferentes entes multilaterales en los miles de millones de dólares, y que eso no termine en una historia de que se concentró la riqueza nuevamente en una zona, una región ya de por sí demasiado desigual, con demasiadas faltas de oportunidades, y que, bueno, la rabia esta que trato de transmitir siempre, nosotros hablamos mucho del privilegio de la razón, del análisis, de las políticas públicas, pero para el hambre y la necesidad que están sufriendo nuestra gente en todos estos países, no existe ni razón, ni lógica, ni mucha moralidad que analizar. Uno hace lo que necesita y hasta donde el cuerpo le dé, ¿verdad? Y eso también creo que tenemos que ponerlo en telón hoy en día. Gracias, David. Muy interesante. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero cerrar con Pablo, porque aquí se han tocado un poco de todo, y desde tu punto de vista periodístico, se habló, uno de los comentarios fue de un negocio involucrado a la Asociación Nacional de la Prensa. La pregunta un poco va más bien alrededor de si este tipo de relación que existe con el Estado y las organizaciones en estos momentos puede estar afectando de alguna manera la cobertura de los temas de corrupción. Bueno, el tema de la dependencia de los grandes medios de la pauta estatal no es ni nuevo ni es exclusivo de Bolivia. Pregúntale a Noel y Noel te podrá contar que en Argentina también es imposible que un medio subsista sin negociar antes la pauta estatal con el gobierno federal. O sea, es una realidad latinoamericana y extendida desde México hasta Tierra del Fuego, y que no es producto del coronavirus. Se ha acentuado mucho en el coronavirus porque no hay más recursos para los medios de comunicación grandes o masivos que los recursos de la pauta estatal. Eso es un hecho, pero aún así, con esas negociaciones que comenzaron con unas cartas como en alrededor de abril que no respondía la presidenta, para una distribución más equitativa de la pauta estatal, en realidad más que un rescate en sí, y que, según lo que dice Diego Aramburu, que es un gran director de teatro boliviano, ha terminado con una negociación recientemente que la verdad la desconozco. Pero como te digo, no es una cuestión del coronavirus. La dependencia de la pauta estatal de los medios independientes de América Latina viene por lo menos desde hace 5 años y se ha acentuado con cada año más.
lo que va a generar problemas para la democracia en toda la región y lo que genera en estos momentos una indefensión bastante grande para los periodistas. Como broma decíamos entre nosotros que cada vez parecemos más monjes, es decir, esto va a ser un oficio cada vez más de solteros, porque no nos va a dar para tener una familia, ni económica, ni por seguro, y de lobos solitarios. En un momento en el que experiencias como Panama Papers y otros nos han llevado a entender que la mejor forma de trabajar es en redes. Cada vez tendremos que ser más solitarios porque no podemos pertenecer a algún medio, porque no va a poder pagarnos el sueldo. Estamos en un momento donde se le exige muchísimo a los medios de comunicación y a los periodistas, pero es el peor momento para vivir de esto. Como te decía, ha sido semanas negras para el periodismo boliviano, y estoy seguro que en las últimas 2 semanas se han perdido más de 200 puestos en periódicos, en los periódicos más grandes del país. El último fue ayer, 93 despidos mediante una conversación en Zoom como la que tenemos ahora, y no lo hacen por mala gente los empresarios, sino porque ya no te pueden pagar. Así de simple. Entonces, investigar requiere tiempo, investigar requiere un escudo que evite que a la gente que investigaste te caiga con todo el peso de la ley o te arranque la voz sacándote de los medios, en este caso, y requiere paciencia, cosa que es caro. Tomás Eloy muy grabada que el buen periodismo es caro, y daba el ejemplo de cómo hace el periodismo del New York Times. Y es verdad, o sea, el buen periodismo es caro y nos están pidiendo que con sueldos miserables hagamos un gran periodismo. No se puede. Necesitamos una red de protección y una red que nos permita trabajar, que nos permita tener tiempo para investigar, que nos permita tener tiempo para esperar los informes que le pedimos a las entidades gubernamentales por acceso a la información, que pueden tardar entre 3 semanas, 2 meses o el tiempo que a ellos les cante su buena voluntad. Entonces, estamos en un momento en el que, en una de esas, lo que tenemos más a mano en momento de coronavirus es entender las consecuencias de la corrupción y contarlas. Convertir el dato en conocimiento. Dejemos de sumarnos a los reportes de cuántos casos nuevos y cuántos muertos por día hay, que lo tenemos que asignar, sumándole eso de cuántos millones han robado. Si no le ponemos carne a eso y si no decimos qué está generando la corrupción en nuestros países, no va a importar, y lo que vamos a hacer es vacunar a toda la población contra la reacción de rechazo que debe tener. O sea, otro caso más de corrupción que nos cuenta el periodista fulano de tal, que es exactamente igual al caso de México, sí, o al caso de España. Tenemos que decir que esa corrupción cobra vida y nos mata a gente que conocemos y contar historias. Hay que cubrir el contexto de todo lo que estamos viviendo. Pablo, excelentes palabras para culminar, y nos da la oportunidad para agradecer a todos los panelistas, a todos ustedes, a Noel, Paul, David y a ti, Pablo, por la participación en el Foro Mundial de la Crisis Mundial de Salud del Centro Internacional para Periodistas y la Red Internacional de Periodistas. Quisiera también resaltar el rol importantísimo que tiene la sociedad civil, los medios de comunicación, que tienen que tomar la rienda de esta situación y exigir rendición de cuentas. Para eso estamos, para eso está el Centro Internacional de Periodistas, para empoderar a los medios, para trabajar con sociedad civil, para exigir rendición de cuentas, para empoderar a la ciudadanía con información basada en datos concretos y que puedan asimismo ser partícipes en la toma de decisión de las políticas públicas. Es lo que hacemos. Por eso existe este foro virtual global que ya tiene más de 1000 miembros. Los invitamos a que se unan al foro global de cobertura de la crisis mundial de salud del Centro Internacional para Periodistas y de la Red Internacional de Periodistas. Queremos agradecer enormemente a nuestra gerente de comunidad, Desiree Esquivel, y también a Dariela Sosa, que son del equipo del Foro Global en español. Este foro también se hace en francés,
se hace en inglés y se hace en portugués. Entonces es una comunidad que ya tiene más de 6.000 periodistas en todo el mundo y que está tratando precisamente de lograr lo que ustedes y que al final Pablo lo resumió: empoderar y dar información a los periodistas, a los expertos en salud, para que puedan informar a nuestra sociedad, no solamente hablar del árbol caído, sino del bosque y el sistema que permite que tengamos democracias débiles y que tengamos un sistema vulnerable a la corrupción, que es lo que se ha dado a conocer ya ahora de una manera más amplia, como todos ustedes lo han descrito. Muchísimas gracias a todos ustedes, David, Noel, Paul, Pablo, por acompañarnos, y esperemos que podamos hacer otro programa similar más adelante. Saludos a todos, mi nombre es Luis Botello y nos vemos en el próximo Foro Global.